tarde vamos a abordar un tema muy importante que requiere del mayor cuidado por parte de quienes ejercen tareas de cuidado de niños y niñas, que es el tema de educación sexual integral. En nuestra experiencia, tanto personal como médica, como en la Defensoría, nosotros siempre hemos visto como importante abordar esto con respeto, con cuidado, intentando que los propios adultos, que tenemos muchas cosas sin resolver en torno a nuestra sexualidad, generalmente, porque hemos venido de otro tiempo, porque hemos tenido otra realidad en la formación, podamos abordar con los chicos de un modo amoroso este tema, respetándolos, respetando sus inquietudes, sus temores, sus representaciones y ayudándolos a un crecimiento sano. Por eso hemos invitado, cuando nosotros vamos definiendo quiénes van a venir, siempre vamos chequeando, a ver, bueno, quiénes queremos que realmente ustedes puedan escuchar a los mejores. Esperamos no equivocarnos y creemos, por lo que hemos podido leer en las encuestas, que vamos por el camino correcto. Y hoy hemos invitado a la licenciada Mercedes Ponce. La licenciada Mercedes Ponce, ella se va a presentar, porque así quedamos que ella se va a presentar. Tiene una larguísima experiencia, a pesar de su juventud, en el trabajo incluso con los propios niños, ¿no? En su tarea trabajando como psicóloga. Ella les va a contar ahora. Así que esperamos, vamos a hacer una primera parte donde Mercedes va a exponer, y creo que, dado el tema, me parece importante que después tengamos un momento de intercambio. Mercedes, todo tuyo. Te doy este. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me voy a presentar brevemente. Bueno, lo más importante que tienen que recordar es mi nombre. Me llamo Mercedes, soy licenciada en Psicología, recibida acá en la Universidad Nacional. También allí hice un curso de posgrado y ahora estoy haciendo una maestría online, pero bueno, no importa. Digo, esas son cosas que uno hace en la vida, como ustedes deben hacer un montón de cursos y deben trabajar y deben estudiar, así como estudiamos todos. Lo más importante es que creo poder venir a dar un aporte a la mirada de la educación sexual integral, al trabajo con los niños, a trabajo con niños pequeños, más grandes, adolescentes, incluso con adultos, porque creo que debemos empezar a pensar, para cambiar el comportamiento y determinadas cuestiones vinculadas a la sexualidad de los niños, es primero cambiar la representación que tiene el adulto sobre lo que es la sexualidad. Entonces el trabajo siempre empieza por uno, para después luego poder transmitirlo, ¿sí?, como algo más natural y no algo impuesto. Por eso uno debe, en primera instancia, creo que debemos repensar nuestras propias prácticas, que eso me parece lo más importante para ustedes que son docentes, cuidadores, cuidadoras, ¿sí?, maestras jardineras. Bueno, creo que ese es el punto de partida. Bueno, eso es mi presentación. Vivo acá en Córdoba, trabajo acá cerquita en el profesorado de educación física. Soy docente, también investigadora, también tengo un grupo de investigación, estamos trabajando sobre género. También doy clases en Equality, doy clases de educación sexual integral y he trabajado con niños en gabinete psicopedagógico, en escuelas.
amo los niños, me encantan, me parecen que son la representación más pura de lo que podría llegar a ser una persona, y por eso me encanta los niños cuando son espontáneos, que te preguntan las cosas sin pruritos y que uno por ahí se queda sin saber qué hacer. Bueno, ante esas situaciones son las que uno tiene que ¿no? aflorar a lo que uno conoce, a lo que aprendió, a lo que leyó, y también a lo que le dicta un poco el corazón, ¿sí? Que también es importante escuchar lo que uno cree que está bien, ¿sí? Que eso es importante, ¿no? A veces los libros nos dicen un montón de cosas, pero también hay que apelar al sentimiento, al corazón, al amor, al encuentro, y eso está bueno. Bueno, yo les voy a leer un poquito yo me voy a sentar y me voy a parar porque no me puedo quedar mucho tiempo quieta. Pero para que ustedes vayan viendo un poco la disertación, es tratar de hablar de la educación sexual integral en la primera infancia. Claramente, al abordar la primera infancia tenemos que abordar, como les decía antes, las representaciones de los sujetos, de los adultos, las propias ideales, estereotipos, percepciones que nosotros tenemos con respecto a la educación sexual y con respecto a la sexualidad en general. Así que bueno, voy a intentar ser lo más breve en el sentido de que nos alcance el tiempo para hacer preguntas. Me parece que es la parte más rica de la exposición, porque vamos a poder interactuar. Ustedes me van a poder preguntar a mí, yo les voy a poder contestar o no, ustedes me van a poder contestar o se van a poder contestar entre ustedes, que eso está bueno, que aprendamos entre todos, no solamente yo vengo a decir qué es lo correcto o no, sino que también uno aprende de la pregunta del otro, y eso a mí me encanta, me gusta aprender. Bueno, me voy a sentar un ratito y les voy a empezar a hablar un poquito sobre la primera parte, que es sobre lo que es la ESI, la educación sexual integral. Acá me dieron el controlcito. Bueno, la educación sexual integral es un poquito de historia, muy breve. En el año 2006 se sanciona la ley 26150 y se crea una comisión de especialistas para elaborar el documento Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. En ese documento se detallaba como un piso básico y obligatorio los contenidos que se tienen que implementar. Este documento fue aprobado por todos y todas las ministras y los ministros de Educación del Consejo Federal en 2008. Sí, posteriormente nace el programa nacional y tiene como finalidad cumplir el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual integral, la ESI, en todos los establecimientos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles del inicial hasta la formación docente, terciaria, los que se van a recibir de profesores. En el detalle de sus fines y objetivos, la Ley de Educación Nacional 26206 también enuncia aprendizajes que están vinculados a la educación sexual integral. Algunos de ellos: asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo; brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable; promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación. La educación sexual integral en el jardín de infantes, o sea, la ESI en el jardín de infantes. Voy a pasar. La Ley de Educación Nacional número 26206 expresa en su artículo 18 que la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños y a las niñas desde los 45 días y hasta los 5 años, inclusive siendo obligatorio el último año, ¿sí? El último año es obligatorio que los niños tengan educación sexual integral. La educación sexual integral en el nivel inicial, claramente ustedes esto ya lo deben saber, se ve atravesada por una propuesta de carácter lúdico, ¿sí? Lo lúdico es imprescindible en esta etapa de la vida, ya que el juego va a constituir una actividad
espontánea, primordial en los niños y en las niñas de esta edad. Al jugar, los chicos y las chicas van conociendo al otro, conociendo su cuerpo, el cuerpo de los otros, de las otras, van desarrollando su capacidad de percibir, de conocer la realidad y del mundo que los rodea. Ustedes no deben saber a esto, pero en los núcleos de aprendizaje prioritarios, en los NAP, para la educación inicial se indica el juego como un producto de la cultura y al mismo tiempo como un orientador de la acción educativa, que promueve la interacción entre lo individual y lo social, entre lo subjetivo y lo objetivado. Su presencia en la enseñanza es muy importante. En las actividades cotidianas del jardín de infantes y a través de distintas formas, de distintos juegos, el juego simbólico, el juego dramático, el juego tradicional, los juegos de construcción, bueno, ahí hay algunos juegos. Los niños a través del juego nos expresan su vida interior, ¿sí? Nos expresan qué les pasa, qué sienten. Hay en psicología, bueno, cuando uno trabaja en el campo de la clínica, y en que yo me dediqué a trabajar con niños también, uno tiene la llamada caja de juguetes, no sé si nos escucharon alguna vez, que es una caja donde hay muchos juguetes que no son cualquiera, sino que hay determinados juguetes que ponemos a propósito, digamos, para que los niños, como no pueden expresar como un adulto, no sé si alguno fue a terapia alguna vez, pero vieron cuando van al psicólogo que uno se sienta y va y le dice al psicólogo qué le pasa. Bueno, me siento mal porque no sé qué, me peleé con mi marido porque una estúpida, ¿no? Esas cosas que uno dice, pero no. Los chicos no pueden decir eso, porque no saben qué decir, porque son chiquitos, tienen que ser ya bastante más grandes y aparte le causa inhibición. Bueno, en realidad los chicos juegan, sacan juguetes de la caja y juegan. Y cuando juegan, uno les va preguntando, bueno, ¿qué hacen? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasa? Y eso es una expresión del mundo interior. En realidad lo que hace el chico es, a través del juego, representar los vínculos más cercanos, las producciones más cercanas de su vida y las problemáticas o alegrías de su vida. Igual que en el dibujo. El dibujo es exactamente igual. Vieron ustedes que los chicos dibujan la familia, y dibujan el sol, y la casa, y los pájaros, y otros que dibujan todo negro, y dibujan dientes, y uñas, y garras. Bueno, eso es expresión del mundo. Entonces, el juego, el juguete, el dibujo, nos muestra el mundo interior de ese niño, y nos ayuda a descubrir qué le está pasando, qué quiere, qué le gusta, qué no quiere. Entonces, el juego es una herramienta fundamental que uno la tiene que utilizar siempre. Bien, voy a pasar uno. La educación sexual integral favorece e incluye el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo y el de las demás y el de los demás, la valoración de las emociones y las expresiones, la información básica sobre la dimensión biológica de la sexualidad, la reflexión sobre las relaciones interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad de las personas, el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad, la construcción de las normas de convivencia y las relaciones igualitarias entre varones y mujeres. Esa es un poco la idea de lo que la educación sexual trata de favorecer e incluir a medida que se dicta en todos los niveles, ¿sí? Sobre todo en el nivel inicial, en donde el niño y la niña están iniciando en el encuentro con el otro, iniciando las relaciones sociales, están saliendo un poco del vínculo familiar, están saliendo un poco de la socialización primaria o empezando a despegarse de a poco para entrar en un mundo donde los padres ya no están todo el tiempo, y eso es encontrarse con un otro diferente, con un otro que no es la mamá, que no es el papá, y con un otro que me ayuda, que me cuida, que me protege, que me escucha. Y eso es importante para un chico porque estos niños, estas niñas van construyendo un camino, ¿sí? Este camino es importante que ese camino sea un camino construido con amor, con respeto y con la verdad, por sobre todas las cosas, ¿sí? Bien, encontramos, los 4 ejes que son propuestos en los lineamientos curriculares, esto también lo deben saber, pero los vamos a nombrar porque son muy importantes.
Los 4 ejes que se proponen en los lineamientos curriculares para la educación sexual integral para el nivel inicial son el conocimiento y el cuidado del cuerpo. Acá estamos centrándonos en el cuidado del cuerpo y la salud, que incluye tanto los aspectos físicos como los aspectos socioafectivos. Así se propicia el conocimiento del propio cuerpo y de sus partes externas e internas, en el marco de tratar de promover hábitos saludables, el cuidado de uno mismo, el de los demás y el de la salud en general. De los cambios que se experimentan las personas a lo largo de su vida, el nacimiento, la reproducción, la muerte, y se favorece también la utilización de un vocabulario correcto para nombrar todas las partes del cuerpo, los órganos y especialmente los genitales y las partes íntimas del cuerpo. El segundo eje es el desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. Esto se refiere a que los niños y las niñas puedan adquirir saberes y habilidades para desenvolverse en la vida social y enfrentar sus desafíos. Implica la expresión de sentimientos y emociones, la construcción de valores de convivencia, el cuidado del propio cuerpo y el cuerpo ajeno, la construcción de normas, la confianza, la libertad y la seguridad para poder expresar ideas y opiniones, fortalecer la autoestima, que es muy importante en la primera infancia. El tercer eje es el desarrollo de comportamientos de autoprotección. Este apunta a que los chicos y las chicas adquieran habilidades y saberes que les permitan poder identificar situaciones potenciales de riesgo y aprender a defenderse de estas. También propicia que aprendan a identificar a las personas adultas en quienes pueden confiar y a las que pueden acudir en caso de necesitar algún tipo de ayuda. En este eje también se enfatiza el trabajo para prevenir situaciones de abuso y para poder decir no frente a ellas. Se reflexiona sobre el respeto a la intimidad propia y ajena, sobre el significado de los secretos y sobre las situaciones en las que las niñas y los niños se sienten obligados a no contar algo vivido, pero que eso los pone mal, ¿no? Los pone incómodos, los acongoja. Y el último eje es el conocimiento y la exploración del contexto. Este va a estar orientado a abordar la educación sexual integral en relación con el conocimiento del ambiente social y natural. En el jardín de infantes acá hay muchísimas oportunidades. El jardín de infantes nos brinda muchísimas oportunidades para explorar y conocer el ambiente. Los niños y las niñas interactúan cotidianamente con personas, con animales, con objetos, ¿sí? En esas interacciones es donde se va obteniendo paulatinamente informaciones y conocimientos del medio. Ustedes saben y seguramente deben saber habrán visto a Jean Piaget, que nos cuenta la historia de que el niño es un niño activo y que conoce el mundo a través de la exploración del medio. Ese medio que para él es nuevo, que para él es un medio que no sabe cómo es, cómo se da, no entiende, porque está construyendo psíquicamente, simbólicamente un medio nuevo. Y en esa exploración, en ese recorrer el mundo, va conformando los primeros esquemas de pensamiento y es allí donde va construyendo un mundo nuevo. Por eso es importante que el medio, que el ambiente en el que esté ese niño sea un medio seguro, que brinde seguridad, ¿sí? Para que ese niño pueda explorar y para que pueda ir construyendo su conocimiento. Recordemos que el niño posee inteligencia desde el mismo momento que nace, ¿sí? No tenemos un ser vacío, tenemos un ser lleno de distintas formas de relacionarse con el mundo. Y este niño nace con inteligencia a partir de la reflexividad, es decir, a partir de los reflejos. Y va a explorar el mundo a medida que va creciendo de distintas formas, cada una de ellas igual de valedera que las otras, ¿sí? Entonces es importante entender eso, el mundo para el niño es nuevo. Lo que va a descubrir es como cuando ustedes van a pasear a otro lado, a otro lugar, a otra ciudad y todo el wow, qué bueno, qué lindo. Bueno, para él el mundo es eso, la exploración nueva. Acá les traje un pequeño videíto. ¿Tengo que apretar acá para que salga o...? Chicos, no sé, no quiero meter la pata. Es sobre lo que estábamos hablando recién, de la ley de educación sexual integral.
olvidé el micrófono. Bueno, ese videito como que resume un poco lo que hablamos recién de la importancia de la educación sexual integral, de la ESI, como le decimos todos, en la escuela. Esta partecita de la conferencia habla un poco sobre algo muy importante que tenemos que saber para poder entender la educación sexual integral, para poder entender al otro. Lo que primero debemos hacer es conocernos, y lo que debemos conocer es nuestra sexualidad. Por eso esta pequeña parte va a ser conocernos, nos hace más libres. La sexualidad infantil, bueno, ustedes lo deben conocer, el señor ese que está ahí, ¿no es cierto? Bueno, este es uno de los grandes representantes del siglo XX. Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, desarrolla una teoría que es la llamada teoría del psicoanálisis. Freud era un médico austríaco, ¿sí?, judío, que empezó a trabajar sobre el psiquismo, la construcción del psiquismo. Bueno, él, entre tantas otras cosas interesantes que hizo, desarrolla una teoría, el psicoanálisis, por eso le llaman el padre del psicoanálisis. Este señor desarrolla dos tópicas, que son las llamadas teorías del aparato psíquico. La primera tópica está compuesta por el inconsciente, el preconsciente, consciente, y la segunda tópica por el ello, el yo y el super-yo. ¿Ustedes ven de allá? Porque por ahí les doy la espalda y me siento incómoda de darles la espalda, disculpen. Intento no darle la espalda a nadie. Bien, estas son las dos teorías que no vamos a ver, obviamente, porque son muy largas, pero es como para orientarnos un poco en lo que hizo Freud, ¿no? Pero él también se dedicó a otras construcciones importantes. Una de esas construcciones fue la sexualidad. Freud trabaja el tema de la sexualidad tabú hasta el momento, porque en esta época, imagínense, siglo XIX, principio del XX, la sexualidad era vista como un concepto equivalente a genitalidad. Es decir, quienes tenían sexualidad, los sujetos adultos, ¿sí? Los niños no tenían sexualidad, nacían sin sexualidad y eran seres asexuados hasta la entrada de la pubertad. Él viene con un concepto importante, que es el concepto de pulsión y del nacimiento de la sexualidad infantil, y viene a decir los niños tienen sexualidad, y hace toda una construcción muy importante al respecto, que viene a nosotros hoy, hasta hoy, el día de hoy, a trabajar estas temáticas porque son centrales a la hora de poder entender a la sexualidad. Bien, entonces, como les decía, uno de los constructos fundamentales fue la relevancia de la sexualidad en la construcción del sujeto, y Freud destaca que la sexualidad se encuentra desde el nacimiento, en su transcurrir y desarrollo, se da a lo largo de toda la vida, hasta llegar a la sexualidad adulta. ¿Cómo definimos sexualidad? Primero decimos y sabemos que la sexualidad se distingue de la genitalidad. No es lo mismo decir sexualidad que decir genitalidad. Estamos hablando de dos constructos diferentes que están relacionados pero que no son lo mismo. Laplanche y Pontalis son dos psicólogos que hicieron un diccionario, no sé si lo vieron alguna vez, pero les dejé ahí links y lugares útiles de revisar material teórico importante, y está. Laplanche y Pontalis realizaron un diccionario de psicoanálisis, y allí ellos definen a la sexualidad y dicen: en la experiencia y en la teoría psicoanalítica, la palabra sexualidad no designa solamente las actividades y el placer dependiente del aparato genital, sino toda una serie de excitaciones y de actividades existentes desde la infancia que producen un placer que no puede reducirse a la satisfacción de una necesidad fisiológica fundamental, la respiración, el hambre, ¿sí?, la función excretora, y que se encuentra también a título de componentes en la forma llamada normal del amor sexual. Entonces, nos están diciendo que la sexualidad abarca mucho, en primer lugar, que abarca al amor, ¿sí?, al amor genital, pero que abarca otras cosas que no tienen que ver con la genitalidad y que tienen que ver con algo que vamos a ver ahora, estas zonas o partes del cuerpo que nos producen placer, y eso es sexualidad.
decimos que la sexualidad entonces es una construcción que se da a lo largo de toda la vida del sujeto, siendo la sexualidad pregenital desde el nacimiento y hasta aproximadamente la pubertad o la adolescencia, donde los órganos genitales sí ya van a cobrar primacía y la sexualidad se comienza a tornar genital. La sexualidad infantil es pregenital, es decir, la sexualidad infantil no tiene como punto, noción o central, como lo más importante, a los órganos genitales. La sexualidad infantil es pregenital, es decir, que el placer sexual no está focalizado en los genitales y en la relación sexual o en el coito como en el adulto, ¿sí? Durante las distintas etapas de la sexualidad que transitan los niños y las niñas en la infancia, van a existir zonas o partes del cuerpo que son privilegiadas en la búsqueda de este placer. Freud denominó a estas zonas erógenas, pues son fuentes de una tensión que debe calmarse y a la vez son el objeto o el lugar en donde se satisfacen. En este sentido, la sexualidad en el infante es autoerótica, pues se satisface en su propio cuerpo. A ver, entonces Freud nos dice, hay zonas del propio cuerpo que son erógenas y que nos dan placer. Esas zonas que nos dan placer, digamos, las fuentes son fuente y a la vez son objeto en donde se calma el placer. Es decir, son fuente porque es el lugar donde se excitan y son lugar donde se calma el placer porque es allí donde el sujeto, al estimular esa zona, la calma. Por ejemplo, el bebé, cuando tiene hambre, ustedes vieron que los bebés cuando tienen hambre toman la teta o algún subrogado, dice Freud, un subrogado puede ser la mamadera, el subrogado del pecho materno, en donde el bebé succiona el pezón de la madre y come, sale la leche y satisface el hambre, ¿sí? Una necesidad biológica, satisface, pero aún así, dice Freud, después de satisfacer el hambre, ese bebé sigue succionando el pezón de la madre. Y dice, ¿por qué? Porque ha encontrado un plus de placer o una excitación de plus de placer que le provoca el chupar. Por eso la boca, aún sin comer, ¿sí? Sí, ya está lleno, pero vieron que se duermen y siguen chupando la teta y uno lo despierta y por eso inventaron el chupete, ¿no? En ese momento, en ese inicio en que el niño no solo satisface lo que tiene que ver con una pulsión sexual, satisface lo que tiene que ver con el nacimiento y la satisfacción pura de la sexualidad. Es de allí en más en que esas se van a transformar en zonas erógenas y esas zonas erógenas van a ser las que nos van a proporcionar placer, ¿sí? Entonces, la sexualidad es amplia, ¿sí? Rápidamente vamos a ver las distintas etapas de la sexualidad, muy rápidamente, porque tenemos otros temas súper interesantes. ¿Sí? Sabemos que la sexualidad infantil es pregenital, ¿sí? Y que durante las etapas de la sexualidad que transitan los niños y las niñas habrá zonas erógenas, que son esas partes del cuerpo que nos otorgan placer, ¿sí? Y denominó a estas zonas pregenitales y autoeróticas porque en el propio cuerpo uno satisface el placer, ¿sí? Entonces son pregenitales porque no están centradas en los genitales y en la relación sexual, y son autoeróticas porque el propio sujeto se administra placer, ¿sí? Como chupándose el dedo o cuando los nenes tienen que aprender a hacer caca, ¿sí? Y retienen y expulsan. Seguramente ustedes esto lo vieron, pero lo vamos a recordar rápidamente para conocer, digamos. Nosotros tenemos que conocer a la niña o al niño que va a estar con nosotros, y para conocer tenemos que saber por qué etapas está atravesando. Las etapas del desarrollo de la organización sexual son llamadas también etapas psicosexuales. Tenemos la primera etapa, que es la etapa oral, que va de los 0 a los 2 años, desde que el bebé nace, desde recién nacido, donde la zona erógena va a ser la boca, ¿sí? O sea, la zona que le produce placer es la boca, y todo lo que la satisfacción el niño la va a poner en succionar, morder y chupar. Se divide en dos partes, que es antes de que aparezcan los dientes y después de que aparezcan los dientes. Antes de que aparezcan los dientes se le suele llamar oral pasiva, por esto de que solo succiona, y después de la aparición de los dientes, que es aproximadamente al año, se le suele llamar oral activa o canibalística, porque no solo chupa, sino que muerde,
¿sí? Entonces el placer está puesto allí y por eso los niños exploran el mundo a través de la boca, ¿sí? Creo que los chicos lo primero que hacen es ponerse todo, llevarse toda la boca, porque también es una zona de exploración y conocimiento del mundo y es una zona que les otorga placer, ¿sí? Eso es sexualidad infantil. La segunda etapa es la etapa anal, que va de los 2 a los 4 años aproximadamente. Acá la zona erógena va a ser el ano y los intestinos, y por eso esta es una etapa en donde digamos, el punto más importante que buscan los padres, incluso los docentes, trabajar con los padres, es que los niños tengan como fin controlar los esfínteres, es decir, que puedan dejar el pañal y puedan pedir para hacer pis o caca, la caca sobre todo. Y la satisfacción está puesta acá en la retención, en la expulsión y en la contemplación de las heces. Vieron que a los chicos les encanta hacer caca cuando quieren y donde quieren, no donde la madre o el padre o la maestra le dice que tienen que hacer, ¿no? Donde no tienen que hacer, allí lo hacen. Y es porque el placer está puesto en controlar esto, ¿sí? En controlarlo cuando ellos quieran. Claramente nosotros sabemos que para ingresar al menos a jardín de 4, que es obligatorio, ya tienen que aprender a controlar esfínteres, no pueden ir con pañales. Entonces los padres hacen todo un trabajo previo, y si los niños van a guarderías, a casa cunas, también se hace el trabajo previo de acompañamiento a esto, porque es muy importante que el niño pueda lograrlo sin frustrarse. La tercera etapa es la etapa fálica, que va de los 4 a los 6, 7 años aproximadamente, y donde la zona erógena son los genitales. Acá sí son genitales femeninos y masculinos, ¿sí? La satisfacción es la manipulación de los genitales, y acá tenemos que hay una predominancia del falo. El falo es la representación simbólica del pene. Hay el conocimiento de un solo órgano, que es el pene del varón, porque, ¿qué pasa? Digamos, biológicamente, el varón, el pene, se le puede ver, se lo puede tocar, se lo puede manipular desde que nace. En cambio, la mujer, digamos, el homólogo del pene sería el clítoris. En la mujer, en cambio, la mujer no puede, porque es un órgano interno para la mujer. En cambio, para el varón es externo. Entonces, el conocimiento del clítoris va a llevar más tiempo a la mujer que al varón. El conocimiento de la satisfacción le va a llevar más tiempo. Y además la mujer ve algo allí donde ella no tiene nada. Entonces aparece, creo que lo deben saber, esto es bastante complejo, pero aparece lo que es el complejo de castración, que es el temor a que le quiten al varón el pene, y la nena el sentirse castrada, ¿sí? Es decir, ¿para qué sirve? Le preguntan a las madres, a los padres, ¿para qué sirve el pito? Y uno, ¿qué le dice? Para hacer pis. Y las chicas, ¿qué te dicen? Yo no tengo y hago pis igual. Correcto. Correctísimo. La definición es correcta. ¿Qué pasa? Se nos queman los papeles, porque ¿cómo explicarle a un niño todo eso cuando todavía, ¿sí?, no tiene a nivel psíquico la representación de la sexualidad adulta? Entonces uno intenta decir, bueno, las nenas nacen sin pene, los varones nacen con pene, y tratar de patearlo un poco así hasta que el chico va entendiendo de a poco, porque esto es una cuestión muy subjetiva y muy intrapsíquica, ¿sí? Los niños, por más que uno les explique muy detalladamente, hay cosas que aún no pueden, ¿sí? No pueden porque es una cuestión de poder superar en algunas determinadas etapas. Pero claro, claramente para los dos es una etapa conflictiva, porque se reconocen los sexos, digamos, a ver qué tenés vos, qué tengo yo. Por eso en esta etapa en el jardín es muy común que los chicos se busquen y se miren, se toquen. ¿Y vos qué tenés? Se bajen la bombacha, los pantalones, vayan al baño juntos, ¿sí? O se den besos, o digan que son novios. ¿Por qué? Porque esto es muy común, porque también representa lo que ven en la casa. Los padres se besan, son amorosos, digamos, los niños son muy imitadores de lo que ven en su hogar. Entonces es una etapa donde está todo revolucionado, ¿sí? Y aparece algo importante. Bueno, el complejo de Edipo, ustedes saben lo que sucede, ¿no? Que es que en algún momento se da la primera identificación sexual, ya sea con la mamá o con el papá, y aparece algo que se llama complejo de castración.
El complejo de castración, que hablábamos antes, era este temor a que le quiten el pene al varón o sentirse castrada a la mujer. Y aparece algo muy importante que es la ley de prohibición del incesto. Esto es una ley intrapsíquica, no quiere decir que los padres se paran y le dicen a los niños, pero sí queda establecido esta ley de que la madre, el padre y los hermanos están prohibidos a nivel sexual. Por eso cuando crecemos y no nos gusta nuestra mamá, nuestro papá y nuestros hermanos, nos gusta el hermano o el amigo de mi hermano, ¿sí? O, no sé, el tío de mi papá, que si está joven, no, pues si no era muy grande. Pero nos gusta alguien fuera de la familia, ¿sí? Pero vieron que vienen tus amigas o tus amigos y te dicen, ay, qué bueno que está tu hermana, qué bueno que está tu hermano, y decís, no podés, un asco. ¿Por qué dice uno eso? Porque ha hecho efecto la ley. La ley ha hecho efecto porque si no, de los primeros objetos de amor que nos hemos enamorado una vez han sido nuestros padres. Si volviéramos a repetir eso en la adolescencia, nos volveríamos a enamorar de nuestros padres o hermanos y sería todo muy incestuoso. Todo sería como muy de la onda de Yacasta y todo eso, que estaban todos enamorados entre primos, hermanos. Entonces no. Entonces aparece esta ley de prohibición del incesto que hace que cuando busquemos el amor afuera, lo busquemos parecidos a nuestros mamás, a nuestros papás o a nuestros hermanos. Pero no son ellos, ¿sí? Por eso cuando el hijo lleva a la novia a la casa, lo lleva re parecido a la madre. Te dicen, nada que ver con igual a la madre, igual, ¿no? Es por eso. Habría que tener una conferencia únicamente para hablar de cómo elegimos el amor, porque es súper interesante, pero bueno, ya nos iríamos un poco, ¿no? Ya quedan las últimas dos etapitas. La etapa del periodo, bueno, en realidad esto no se llama etapa, se llama periodo de latencia, y justamente es la única que no se llama etapa porque es un periodo en donde la sexualidad se ha quedado latente, esperando, tranquila, calma, ¿sí? Se da entre los 6-7 años hasta la pubertad, aproximadamente los 11-12 años, donde aparece todo el repliegue, toda la inquietud, todo lo que tiene que ver con lo hormonal. Acá no hay una zona erógena específica. ¿Por qué? Porque la sexualidad, decimos, está como adormecida, está calma, está esperando que venga la pubertad para alterarse del todo. Acá el placer se sublima, es decir, se canaliza. ¿En qué se canaliza? Fíjense que ustedes que van de los 6-7 hasta los 11-12, o sea que ¿qué nos abarca? Toda que etapa, la primaria, la escolarización. Por eso los chicos vieron que empiezan a las 8-7 de la mañana y son las 12 de la noche y saltan en la cama y ustedes se quieren ir a dormir, los chicos todavía tienen energía. Bueno, porque antes el placer, digamos, la pulsión, que es la satisfacción que buscando el placer, la ponían en distintas zonas erógenas. Ahora no. Ahora la ponen en el mundo exterior, se llama sublimación, es una categoría, es un mecanismo defensivo, y se llama sublimar, que la sublimación es la búsqueda, ¿sí? O sea, en realidad es canalizar la energía sexual en objetos socialmente valorados, como cuáles: estudio, deportes, coleccionismo. Vieron que esta es la época de coleccionar las figuritas de fútbol, los stickers, bueno, todo eso porque allí se pone la satisfacción de la pulsión. Entonces se canaliza y la sexualidad está como más calma, entonces hay mayor energía en el cuerpo. Por eso hacen todo lo que hacen, van a fútbol, a básquet, a danza, a inglés, juegan, ¿sí? Y están siempre, estoy aburrido y quiero hacer más cosas, porque hay mucha energía, ¿sí? Y claramente acá aparece también el asco, el pudor y la vergüenza. Si antes andaban desnudos, no les importaba nada, ahora tócame la puerta de la habitación antes de entrar, se pide permiso, no ves que estoy desnudo, no vengas, qué asco, estás desnudo, estás en bombacha, en calzón. Todo eso aparece ahora porque la sexualidad se ha adormecido, ¿sí? Y la última, que es la etapa en donde estamos todos nosotros y nosotras, que es la etapa genital, que va desde la pubertad hasta toda la vida, ¿sí? Dura, hasta que nos morimos, donde la zona erógena van a ser los genitales femeninos y masculinos, y ya acá la satisfacción va a estar puesta en el coito, o sea, en las relaciones sexuales. Y acá el otro ya parece como un otro con deseos sexuales, ¿sí? Un otro sexuado, ¿sí? Y bueno, sería el final. Esto es prolongado, digamos, para siempre, pero se va a dar de a poco. La sexualidad genital no es algo que se da de un día para el otro, sino se va construyendo muy lentamente. Bien. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Son múltiples,
y de gran trascendencia las cuestiones referidas a la sexualidad que están presentes desde el nacimiento y en la primera infancia, ¿sí? ¿Cuáles son? El descubrimiento del propio cuerpo y la experimentación de sensaciones a través de la autoexploración y de los contactos con otros cuerpos, caricias, besos, abrazos, las relaciones y los vínculos afectivos con las figuras de apego y los sentimientos hacia ellas, la conciencia del propio sexo y de la existencia del otro y de las diferencias entre ambos. Las primeras nociones sobre los estereotipos y características asociadas a lo femenino y a lo masculino. La curiosidad por el cuerpo del adulto, ya sea un varón o una mujer, y por el de los otros niños y de las otras niñas y niñas. El interés por el propio origen, la reproducción y las relaciones sexuales amorosas entre personas adultas. Estas son algunas de las muchas causas de importancia que tiene la sexualidad. Bueno, esto es un tema que aunque parezca, que dice, no, sí, claro, obvio, a veces lo más obvio no es tan obvio. Y lo que uno naturaliza, ¿sí?, es lo que después más sale y más le cuesta trabajar. Por eso he intentado explicar brevemente algunos mitos e ideas falsas acerca de la sexualidad. Existen algunos mitos e ideas que, aún siendo falsos, han circulado con fuerza en nuestra cultura. Se trata de nociones abstractas que no se corresponden con la realidad y por ello, cuando han estado presentes, han dificultado la comprensión del hecho sexual en toda su dimensión y en toda su complejidad. Es importante para todos y para todas entender que como educadores, padres, cuidadores, debemos desterrar las ideas y mitos falsos sobre la sexualidad. Responder a la curiosidad de los niños y de las niñas sin ofuscarse o sin asustarse. Recordemos que todos los niños y todas las niñas entienden e interpretan perfectamente nuestros silencios, nuestra bronca, nuestro enojo, nuestras conductas, nuestras manifestaciones, nuestros silencios, nuestras negaciones. No poner barreras a sus respuestas y contestarles con la verdad. Claramente que contestarle con la verdad implica tener en cuenta la edad del niño, ¿no es cierto? La estructura cognitiva de ese niño, porque no le vamos a explicar algo que no va a entender a un niño de 3 años, pero sí no mentir, no inventar, no hacer ideas demasiado fantásticas o novelescas para decirle la verdad. La verdad siempre es mejor y más importante, adecuándola a la estructura de pensamiento de ese niño, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de estos mitos o ideas falsas sobre la sexualidad? Bueno, los niños y las niñas no tienen sexualidad. Si pasan tiempo con un compañero o una compañera, entendemos que están enamorados o de novios. Si un infante se toca, es decir, se masturba, tiene un problema o es una desviada o un desviado. Si preguntan por cuestiones sexuales, como por ejemplo cómo se hace un bebé, hay que mentirles o contarles historias falsas. Si los varones juegan con muñecas o juegan a hacer la comidita y las nenas juegan con autitos o pelotas, en la adolescencia van a tener inclinaciones homosexuales. Si los varones juegan con juguetes de niñas, serán afeminados, y si las niñas juegan con juguetes de varones, serán machonas. Y es normal que los varones manifiesten más la sexualidad que las niñas, como tocándose o mostrando los genitales. A las niñas no se le debe hablar sobre sexualidad, deben mantener ciertos reparos por ser mujeres, ¿sí? Estos son algunas, ustedes deben conocer muchos más, ¿sí? Por ahí me pueden contar a mí, pero estas son algunas de las tantas ideas y mitos falsos que se vivencian sobre la sexualidad. Entender esto de sexualidad nos lleva a algo que me parece que hoy es muy importante entender. Nos preguntamos, ¿es lo mismo sexo, sexualidad y género? ¿Qué creen? No, definitivamente. El tema es saber qué es cada uno, ¿no? Bueno, ¿qué es el sexo? El sexo es un vocablo que da cuenta de las características anatomofísicas y fisiológicas de los sujetos al nacer. Se nace macho o hembra y remite a la biología, a la naturaleza. En cambio, el género es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones
que constituyen socialmente tomando la diferencia sexual como base. Hay una antropóloga llamada Marta Lamas, mexicana, que nos define un poco el género y dice: esta construcción social, o sea, el género, funciona como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta el mundo y también como una especie de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas, dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de varón, de hombre. Todas las sociedades clasifican lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres. Y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales de cada sexo con una serie de prohibiciones simbólicas. Por esta clasificación cultural se definen no solo la división del trabajo, las prácticas rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características exclusivas a uno y a otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad. La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Eso nos dice Marta Lamas sobre lo que es el género. Y la sexualidad, un poco hablamos al principio de lo que nos decían la Blanche y Pontalis, pero la Organización Mundial de la Salud a la sexualidad la define como una dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Por ello entendemos a la sexualidad como una construcción que no es equivalente o sinónimo de genitalidad. Incluye la genitalidad, pero la excede en el sentido amplio, ya que contiene mucho más que órganos genitales y el coito. Consideramos a la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona, relevantes para su despliegue y para su bienestar durante toda la vida, tanto en aspectos biológicos, culturales, sociales, afectivos, etc. Bueno, nuestro sistema, hablar de sexualidad, de género y de sexo, nos lleva a remitirnos a otro aspecto importante para entender después cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas. Nuestro sistema social ha sido y es atravesado por un binarismo que es el del sexo-género. ¿Escucharon alguna vez hablar del binarismo sexo-género? Bueno, es esto de que es un binario que son dos y que van siempre juntos, el sexo y el género. Este binarismo sexo-género implica que a cada sexo, ya sea macho o hembra, le corresponde un género, masculino o femenino. Es decir, al ser macho, varón, le corresponde el género masculino. Y al sexo hembra, mujer, le corresponde el género femenino. Al ser expresado de esta manera, tal cual yo se los digo a ustedes, determina una linealidad irrevocable. Cualquier otra posibilidad de identificación no es posible, no está permitida, no sería posible. Lo que impide la posibilidad de la identificación de un varón con el género femenino o de una mujer con el género masculino, por ejemplo. Esto también implica de algún modo la heterosexualidad normativa. ¿Qué es la heterosexualidad normativa? Esto es decir, que no solo debemos identificarnos con el género que nos corresponde a nuestro sexo, sino que debe ser opuesto al propio. Si soy varón, me deben gustar amorosa y sexualmente las mujeres. Y si soy mujer, me deben gustar amorosa y sexualmente los varones. Esto anula toda posibilidad de otro tipo de deseo, de otro tipo de amor, de encuentro, y genera discriminaciones a todos aquellos sujetos que no logren encontrarse en este mandato heteronormativo y obligatorio. Por eso, lo binario implica entonces y también que el género se construya con determinados estereotipos.
Nos preguntamos entonces qué es un estereotipo. Tenemos a la RAE, la Real Academia Española, que lo define como una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se va a formar a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. Delgado, Novoa y Bustos, que son autores que trabajan y estudian sobre estereotipos, hablan sobre los estereotipos de género y dicen que los estereotipos de género reflejan creencias populares sobre las características, actividades, roles, rasgos o atributos que describen y diferencian a los hombres de las mujeres, otorgándoles significados a las acciones que realizan o se espera que realicen según lo socialmente aprendido. Los estereotipos de género implican determinar y fijar distintas y diferentes conductas, actividades, valores, comportamientos, expresiones en varones y en mujeres. ¿Cómo se construyen los estereotipos de género? Y acá entramos todos a participar, y acá es parte muy importante lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en el jardín, lo que hacemos en las casas cunas, lo que hacemos como madres, como padres, como cuidadores. Se construyen a través de acciones, palabras, ideas preconcebidas, representaciones, imaginarios acerca de lo que es posible, permitido y adecuado para varones y para mujeres. Es de gran importancia en la construcción de estereotipos de género la socialización primaria, que es lo que decíamos recién, la familia, que es donde el niño o la niña recibirá amor, recibirá cuidados, enseñanzas, ideales, pero también la socialización secundaria. Cumple un rol muy destacado e importante en la creación y en el establecimiento de estereotipos de género. La escuela y todas aquellas instituciones que se dediquen al cuidado y a la enseñanza de los niños y las niñas pueden propiciar o desintegrar ciertos estereotipos de género. Es por esto que los jardines maternales, las casas cunas, el nivel inicial, los y las cuidadoras y cuidadores y los docentes y las docentes cumplen un rol imprescindible para revocar estereotipos de género y afianzar conceptos como igualdad, equidad, derecho, encuentro, libertad, compromiso, amor. El juego es una orientación. Ustedes saben que el juego es un gran orientador de la conducta educativa que nos va a ayudar a promover la interacción entre lo individual y lo social. Jugar nos permite ubicar distintos lugares, roles y representaciones. El niño no solo va a jugar a la mamá y al papá, sino que una vez va a ser mamá y otra vez va a ser papá y otra vez va a ser tío y otra vez va a ser bebé y otra vez va a ser del perro y va a utilizar distintos roles y esos roles le permiten ponerse en distintos lugares y no estereotipar las conductas y no estereotipar los roles, no estereotipar qué debe hacer una madre o qué debe hacer un padre, ¿sí?, a la hora de criar y amar a un hijo. Eso es muy importante. No debemos estereotipar juegos y juguetes. ¿Por qué? Porque el primer paso para ello es entender que los juguetes no tienen género y que el género no se los otorgamos a esos juguetes nosotros, las personas, los adultos, que sí tenemos representaciones estereotipadas y naturalizadas sobre el género. En la infancia los estereotipos de género se visualizan mayormente en los juegos, juguetes, en las caricaturas, en los libros, en los colores y en todo lo que es permitido y no permitido tanto para los varones como para las mujeres. Y en la adultez los estereotipos de género se representan ya más en la elección de una carrera, de una profesión, en la manifestación del afecto, la conducta, entre otras cosas. Entonces, si podemos decir ¿qué hacen los estereotipos de género? Bueno, en primer lugar vamos a decir que los estereotipos de género van a aumentar la desigualdad entre hombres y mujeres. Van a contribuir o a fomentar en los casos de violencia de género, van a favorecer el machismo, van a limitar las posibilidades, las formas de expresión y los comportamientos de hombres y mujeres. Aparece en muchas ocasiones un malestar individual al haber estereotipos de género. ¿Por qué? Porque no puedo desarrollar por completo la personalidad y limitan las oportunidades de las personas y las esquematizan en determinadas funciones sociales. Por eso, esto nos lleva a pensar un poco en el sexismo. Desde que nacemos nos identificamos con un género. Por ejemplo, nacer con genitales masculinos implica arbitrariamente nacer varón,
su género es masculino, y eso implica entender que a medida que crecemos debemos incorporar, interiorizar determinadas actitudes, comportamientos, acciones, sentimientos y pensamientos que están considerados social y culturalmente como masculinos. Esto implica, en una arista, las maneras y los recursos que los varones, por ejemplo, tienen a su largo de la vida para vivenciar y para manifestar, por ejemplo, las formas de amar, las formas de expresar amor, las formas de expresar sentimientos. ¿Cómo expresa amor un hombre? Las formas de poder renunciar o no a algo que realmente les gusta, los ocultamientos a ciertos sentimientos y preferencias, los grados de libertad, ¿sí? La expresión del amor y la amistad. Es decir, que si bien comprendemos entonces todos que la sexualidad, el sexo y el género son tres constructos diferentes y que se conforman diferentes, persisten ideas aún de asociarlos inexorablemente. El sexo y el género se consideran unificados, por lo cual la construcción de la sexualidad se va a ver delimitada, cercada y condenada a formarse dentro de lo que socialmente y culturalmente se entiende por una heterosexualidad alienante. Entonces, este camino nos conduce a llegar a lo que Marta Lamas habla como sexismo. No sé si escucharon alguna vez la palabra sexismo. Bien, el sexismo es algo que ha estado toda la vida, pero que bueno, que ahora como que cobra mayor relevancia. Y para Marta Lamas, esta antropóloga mexicana, nos dice que el sexismo es una de las formas de expresión de la violencia de género que de manera sutil y en disimulo transita vertical, horizontal y circularmente entre todos los agentes de un lugar, de una institución, de una cultura, que no es solo golpes, violación o abuso cotidiano, sino que es una de las formas de ejercer violencia más arcaica, es decir, más antigua y persistente, y es la discriminación según el sexo, ¿sí? Y en esto sale perjudicada más a la mujer, pero los varones también, ¿sí? Los varones también salen perjudicados en esto. Se perjudican las minorías sexuales y a las mujeres, pero los varones también salen perjudicados. ¿Por qué? Porque los varones con el sexismo pierden la posibilidad de explorar y descubrir otros espacios, de manifestar más libremente sus deseos, sus sentimientos, sus preferencias a la hora de jugar, de leer, de dibujar, de divertirse, de crear, de amar, de ser amado, llorar, expresar los sentimientos, que la palabra ocupe el lugar de la violencia, que no manifiesten el amor a través de golpes o de brutalidad, ¿sí? Que aparezca la palabra como portadora, ¿sí? De la relación entre los otros, el compañerismo, la igualdad, la solidaridad, atributos que en general son considerados femeninos y que al hombre no se les permite tener estos sentimientos. Ahora, sí deben ser propiciarios de la fuerza, la brutalidad, la violencia física o verbal, de la demostración de poder. Esto es algo que no se les permite y se les prohíbe a los niños, que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que los niños sí pueden llorar, que sí pueden manifestar lo que les pasa, que no hace falta que peguen o griten o maltraten a otro, ¿sí? Que necesitamos que puedan poner en palabras lo que sienten, ¿sí? Eso es muy importante, que puedan poner en palabras, que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, lo que les pasa, sus miedos, que no sientan que deban cumplir determinados estereotipos, prescripciones por ser varón o ser mujer. Entonces, una pregunta para ustedes, ¿sí? En la primera infancia, ¿cómo contribuimos todos a que se reproduzcan los estereotipos de género y el sexismo? Sabemos que los grandes reproductores son los medios masivos de comunicación, las escuelas, las familias, los padres, las madres. Nos venden, los medios de comunicación nos venden juguetes y juegos para mujeres y para varones. ¿Qué juguetes y qué juegos nos venden para mujeres y varones? Bueno, para mujeres, la casita, las muñecas, las Barbie, las LOL, las pinturitas de uña, las cocinitas, la escoba, la plancha, la manicure, ¿sí? Ustedes deben saber un montón más. Para varones les venden,
autitos, robots, videojuegos. Esto es real, es sacado de real, de Carrefour. Digo, fíjense cómo estereotipa que el azul para el varón, ¿no?, el rosa para la nena, y en el varón encontramos, mira toda la variedad, ¿no? Digamos, desde para ser médico, ¿sí?, microscopio, rutas, autos, y para la nena todo lo que tiene que ver con qué, con ser madre, y las quehaceres domésticos, obviamente, porque esos vienen incluidos, ¿sí?, en el hecho de ser mujer. Entonces, esta cuestión de que ustedes fueron a comprar alguna vez un juguete para un niño, para un hijo, para un cumpleaños, van a una juguetería y te preguntan, ¿qué quieres? No, tengo un cumpleaños, neno varón, te dicen, lo primero. Entonces te mandan. Nunca es, mira, tenés todos estos juguetes para cualquier niño, cualquier niña, ¿sí? Porque los niños juegan, ¿sí? Y esto es importante poder entender que no hay que dar juguetes de varones o juguetes de mujeres porque no existen, ¿sí? Existen juguetes, formas de jugar, formas lúdicas, juegos, existen colores, no colores de varones y colores de mujeres. Esto es algo que nosotros debemos erradicar de nuestras percepciones, de nuestra conciencia, para poder transmitirlo, ¿sí? Porque si no, nosotros seguimos reproduciendo estos estereotipos de género. Bueno, ahí ven algunos de los juguetes y juegos para las niñas, ¿sí?, que están todos relacionados con la belleza o con los quehaceres domésticos o con el rol de madre, que ninguno de todos eso está mal, pero no son los únicos, y eso es lo que tenemos que comprender. Que las mujeres también podemos manejar una moto, que las mujeres también podemos treparnos, ¿sí?, tirarnos del techo, como se tiran los chicos, con la soga, ¿cómo que se llama eso? Eso, gracias, con la tirolesa. Que también podemos hacer eso las mujeres, ¿sí? Y que los varones también pueden agarrar un cochecito y llevar a pasear a un bebé, porque van a ser padres algún día quizás, y deben cumplir ese rol. Y ser padre también es hacerse cargo de un hijo, en todos sus aspectos. Bueno, estos son un poco los juegos para las niñas, ¿sí? El elástico, la danza, la soga. Y estos son un poco los juegos y juguetes para niños, que vemos que tienen como una variedad más importante, que no están, que se le da como un acceso al mundo cultural y social más rápido que los varones, que las mujeres a los varones. Estos son un poco los juegos también, los deportes. Y estos son un poco los estereotipos que conciben a las mujeres y a los varones, ¿verdad? O sea, las niñas como son. Y bueno, las niñas son pasivas, tranquilas, y los varones son activos e inquietos. Esto se reproduce en la escuela. Esto lo reproducen los maestros, lo reproducen los cuidadores, lo reproducen los padres. ¿Es varón o es mujer? Te preguntan de entrada. Entonces te dicen, bueno, pero que los varones tienen como más energía que las nenas, ¿sí? Entonces los varones son más agresivos y las mujeres son más dóciles. Los varones son más prácticos y las mujeres más sentimentales. Los varones son independientes y las mujeres dependientes. Las mujeres son intuitivas y los varones son analíticos. Las mujeres son sensibles y los varones son fuertes. Y acá, para no hablar más yo y dejarme cansar de mi voz, les traje algunos videos que nos muestran cómo en distintos momentos de nuestra vida, desde niños y a lo largo de nuestra vida, estereotipamos. Hacemos estereotipos de género. Por eso me parece importante que los veamos y bueno, nos podamos reflexionar un poco al respecto. You're a good little girl, are you, Sophie? Look, what does it say? Sweet dreams, sweet dreams.
Meow meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, does that change anything? I maybe thought, oh, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but the impact of my subconscious was automatically playing a trick on me. If I tell you that he is actually a girl. Really? Yes. Oh wow, that's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Can I see my robot? She's picked up the robot, the car, the puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child than the other ones have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because it was a girl, so I was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, you know, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so like my niece and my nephew, to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Hay que ser para usar esto, no hay que ser valiente. Y con su casco. ¿Y este equipo de quién puede ser? Vale, ¿y todas estas? De un médico de becado. Un hijo se dedica a curar gente. Yo creo que es de un paracaidista. Es alto, valiente y inteligente. Esto de un doctor. Y esto de un presidente. Médico. Un mecánico, químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel, Luis, Andrés, Blas, Roberto, Javier, Leo.
dijimos, vieron qué interesante esto, ¿no? De cómo un estereotipo de género hace que nosotros veamos el mundo sin creer que lo vemos de una determinada manera. Hemos naturalizado la manera de ver las relaciones sociales, las relaciones, los encuentros con otros, lo permitido y lo no permitido para una mujer y un varón. Y eso limita, en este caso, a ambos sexos, pero sale más perjudicada la mujer en algún aspecto. Ahora, esta es la idea, es que ustedes como educadores pueden encontrarse ante sus propias limitaciones, se sientan interpelados por la práctica pedagógica y digan, ¿qué de esto reproduzco en mis clases? ¿Qué es lo que yo hago ante cuando un niño me dice que quiere jugar a ser la mamá y es varón y yo le digo, no, vos sos un varón, no podés jugar a ser la mamá, vos tenés que ser el papá? ¿Por qué? No es un prejuicio, no es un estereotipo que nosotros concebimos, no creemos que todos debemos pasar por todos los roles para sentirnos en la piel de todos. Bueno, esto es un poco para que uno se pueda ver. El último videito también habla sobre estereotipos y ¿lo puedes poner? Gracias. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean win the race? Bueno, eso fue un poquito para ver el video y no tanto en palabras, un poco, ¿no? Como tenemos naturalizado algunas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de género, todos, ¿no? Porque esto no es una cuestión solo de varones. Bueno, para ir finalizando, vamos a hacer una pequeña introducción a la educación sexual, familia o escuela. Y bueno, sabemos que la educación sexual es integral, es un tema que se debe trabajar en la familia, pero que la escuela debe ayudar, debe apoyar, ¿no? La escuela y la familia no deben desentenderse uno de otros,
sino que ambos deben trabajar en pos de la educación sexual integral. Es en la familia en donde el niño nace, le dan valores, amor, condiciones, es en la escuela en donde se deben trabajar los aspectos, ¿sí?, de la educación sexual integral, para que entre ambos se pueda hacer una unidad y trabajar juntos. La escuela cumple un rol imprescindible y es por eso que como ente educador debe enseñar a niñas y a niños a constituirse como seres libres, capaces de disfrutar su cuerpo, de respetarlo y de disfrutar el cuerpo de otros y el propio. Estos son algunos ejemplos de cuando educamos y cuando estamos educando y no creemos que lo hacemos y no sabemos que lo hacemos. Por ejemplo, cuando decís no te toques, eso es malo, sos muy chiquito o chiquita para hablar del cosito que tenés ahí, la desnudez es mala, cuando tengas suficiente edad vamos a hablar de eso, los varones no lloran, los varones demuestran el afecto a través de la violencia o la brutalidad, las nenas siempre deben esperar a que el varón tome la iniciativa, las nenas deben aprender a realizar tareas domésticas, hay juguetes y juegos de niñas y juguetes y juegos de varones. Estas son muchas de las formas en que estamos educando sin tener quizá la conciencia plena de que lo estamos haciendo, ¿sí? Naturalizamos estereotipos que se reproducen luego en la escuela, en la casa, en los juegos, en la plaza, en el jardín, ¿sí? Bueno, me gustaría que hubiese tiempo para unas preguntas, así charlamos entre todos, pero es importante que recordemos esto, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre que debemos todos tomarnos el tiempo con nuestros niños y nuestras niñas, ¿para qué? Para escucharlos sin prejuicios, para hablar con ellos, para explicarles adecuándonos a su estructura cognitiva, para buscar ayuda cuando no sepamos resolver una situación, hacerles saber que siempre estamos a su lado, eso es muy importante, la confianza, la seguridad, ofrecernos a ayudar o a colaborar, no castigar a través de la ridiculización o la exposición pública, eso es muy importante. En el jardín no es bueno, en la casa cuna, en la primaria, no es bueno que al chico se lo ridiculice al frente de todos sus compañeros, se lo exponga, se lo rete, se lo maltrate, que se le diga, ¿ves lo que está haciendo él? Bueno, eso es lo que no hay que hacer. No. ¿Ves lo que así no seas tonto, no seas, esto es de varón, eso, te gustan las cosas de nena, todas esas expresiones que ponen en falta al niño, que lo ridiculizan y lo exponen públicamente. No estereotipar sus conductas lúdicas, jugar con ellos, esto es muy importante, todos debemos jugar con nuestros hijos, con niños, con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, con los niños que cuidamos. Jugar abre una brecha de confianza, de encuentro y posibilita que el otro y la otra puedan hablarnos y explicarnos y decirnos lo que sienten. Y por supuesto esto que es muy importante, que es abrazarlos, mimarlos, amarlos, amarlas, porque si hay algo importante, hay algo que crea lazo, que crea vínculo, que crea sujetos que en el futuro van a ser buenos sujetos, es el amor. Entonces, amar en primera instancia es lo primero que debemos hacer. Debemos amar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Y me voy a despedir con un dicho de Pablo Coelho, es un niño siempre puede enseñar 3 cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado en algo o con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Y le voy a decir muchas gracias, gracias a ustedes, a todos ustedes, a todas ustedes por permitirme este espacio, gracias por permitirme hablar con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Peña López, a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Equidad y Promoción de Empleo, a la Universidad Católica, a la Universidad Provincial y a los entes privados de la Municipalidad de Córdoba. Y gracias a cada uno y a cada una de ustedes por compartir su tiempo, por estar acá, por escuchar y por tener ganas de cambiar el mundo. Ahora sí los escucho si hay alguna pregunta. Vamos a dar un espacio de preguntas, si alguien quiere... También puede ser que quieran compartir una historia, ¿sí? Porque a veces uno no quiere preguntar algo preciso, pero sí compartir una historia, porque de las historias aprendemos todos, de los hechos, de las realidades que van pasando, ¿sí?
Hola. Es raro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por lo que acaban de compartir con nosotros. Lo mío es una pregunta como a todos. Y lo tengo anotado para explicarlo de manera más práctica. Genial. La idea es que entre todos podamos pensar un poco esto que viene de cuando explicamos la cuestión genital en los niños en la etapa fálica, esto que seguimos replicando el discurso freudiano de la castración, de que hay un pene que es algo que existe y hay una ausencia en lo femenino o en la mujer. Eso nos está como cuadrando ya con algo menos a las mujeres. Yo lo puedo comprender porque he estudiado historia y entiendo el contexto revolucionario en el que Freud y con las herramientas que él se plantea y puede poner esto en la luz y explicar y orientar la sexualidad hacia los niños, la psique femenina. Me parece que debemos encontrar formas de poder explicarle a las niñas de alguna manera en la cual no nos estemos parando en un lugar en el que a nosotras nos falta algo, para no transmitirles esa falencia a las pequeñas y darles como una cierta superioridad a los niños. Es como eso, como hace mucho tiempo que también lo busco y ahora somos un montón, algunos se están yendo, pero por ahí está bueno pensarlo y compartir una nueva forma de poder explicarlo. Coincido plenamente con vos, me parece excelente, coincido. De hecho, creo que a veces está mal explicada la concepción freudiana, porque la concepción freudiana tiene que ver mucho con una castración pero a nivel psíquico, entonces por ahí se malinterpreta. Pero yo coincido con vos de que está bien, de que no se menosprecie a la mujer como que le falta algo que el hombre tiene que es importante. Me parece que está perfecto, que hay que explicarle que ninguno de los dos sexos es superior al otro, que el varón no es superior. Sí se manifiesta la pregunta o la duda de los niños y de las niñas por una cuestión fisiológica, biológica, natural, que se ve que el varón tiene algo que la nena no, pero no es que la nena no lo tenga, y a eso es lo que hay que apuntar, básicamente, porque de hecho la mujer lo tiene y puede ser mucho más rentable que en el varón. La mujer, cuando descubre el clítoris como homólogo del pene, puede encontrar digamos, mucha más satisfacción que un hombre en la sexualidad. Te hago una pregunta, ¿me llegas a escuchar ahí? En este caso, ¿es prudente explicarlo así como que es algo que el hombre a los varones se les ve y a las mujeres está en otra parte del cuerpo? ¿Es como algo que ellos podrían decodificar? Primero, es verdad que eso es importante, es verdad. Y segundo, es prudente explicarlo en términos de que el niño entienda, porque la pregunta existe. Los chicos te preguntan eso, te lo preguntan y te lo preguntan 50 veces, porque no entienden por qué uno tiene una cosa, se ven muy parecidos en el resto del cuerpo y en esa parte no. Entonces sí es prudente decirles que el varón tiene ese órgano para afuera y la mujer lo tiene para adentro, y que es por eso de que no lo ve, pero que todos tenemos lo mismo. Y eso también, aunque el chico no entienda muchas cuestiones porque están relacionadas con una construcción psicosexual más adelantada, puede comprenderlo en términos cotidianos, generales, palabras simples, ¿sí? Y puede ayudar a entenderse no como que le falta algo, sino que lo tiene diferente. Pero me parece correcto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo estás? Mi nombre es Verónica, yo represento el Jardín Cocomiel, de acá de Córdoba, capital. Me quería hacer una consulta de qué nos aconsejas para abordar a los padres que tienen una reticencia de que a los hijos jueguen con juguetes que no tienen sexo, digamos. Muy complicado eso, porque digo yo, los niños son los más fáciles de abordar y los más difíciles son los adultos.
Bueno, en primer lugar, no hay que, me parece que no habría que retar a los padres o decirles no, porque los padres se ofuscan mucho con respecto a eso. Me parece que hay que trabajar en conjunto y para eso hay que hacerlos participar a los padres en eventos o talleres o organizaciones o juegos o jornadas, lo que sea que ustedes organicen dentro del jardín y que todos participen en roles diferentes. Entonces, no solo los niños, sino los adultos. Por ejemplo, que a un padre le toque hacer de mamá o hacer de papá, que a veces no saben hacer de papá, porque creen que ser papá es solamente el ser padre, pero el rol de cuidar, cambiar, que les toque cocinar, que jueguen a cambiar roles en la familia, que digan qué les molesta, qué no, escuchar a otro, a través del juego, la imitación y acciones programadas que ustedes puedan pensar en dónde están las debilidades en ese jardín, en esa sala, porque a veces es en determinados padres, en determinadas salas, dónde están las resistencias para poder trabajarlas. Entonces, abordarlas desde el juego, por ejemplo, es súper genial. Desde que los niños puedan, por ejemplo, participar con los padres en un juego dramático y que a partir de ese juego dramático se representen diferentes roles y en esos roles cambiar el rol estereotipado de la conducta. Que el padre pueda ver de esa manera que el género no es una construcción de qué juguete uso o qué juguete no uso, ¿sí? Que tiene que ver con cuestiones intrapsíquicas mucho más elevadas, pero poder ponerlo en el lugar del otro, en el rol del otro, es algo que da cuenta. Claramente luego yo haría, por ejemplo, una charla sobre estereotipos, sobre los juguetes, etcétera, y que dejar que los demás hablen y cuenten qué les pareció, cómo se expresaron, qué sintieron, ¿no? Me parece que sería una buena oportunidad para que, muchas veces aflojan esas resistencias. Sí. Es un caso puntual de un nene de sala de 4 años que nosotros le explicamos a los padres, las ESI las trabajamos con ellos en una reunión y le explicamos el tema de los roles, pero ellos nos prohíben que juegue con el juguete, por ejemplo, tenemos cartera y ellos se ponen cartera y a él nos dice que no lo dejemos jugar. Y el tema es que llora. Claro, obvio. Bueno, me parece que van a tener que trabajar puntualmente con esa familia, digamos. Sí, no sería mala la idea de hacer un taller o un encuentro o algo con todo ese grupo, por ejemplo, con todo el jardín de cuarto. Entonces, incluirlos ahí para que también vean ellos que tienen un poco de estereotipada la conducta de esos padres, porque a lo mejor los otros sí se prenden en estas reacciones, ¿se entiende? Y si no, bueno, va a tener que trabajar, tiene una psicopedagoga o alguien, porque si no ella va a tener que trabajar en forma personal con los padres. Pero por ahí, implementar una técnica para todos y para todas está bueno, porque les ayuda mucho a pensar de otra manera.